en consideración con lo de mi gusto por la ciencia, yo siento que nace desde que estoy muy pequeña, porque yo me considero una persona que le gusta crear, aprender, conocer. Entonces, bueno, me gusta, por ejemplo, la música, y el hecho de pues, aprender a tocar instrumentos me hace como crear, ¿no? La música. Entonces, esta onda, desde muy chica, siento que he tenido el gusto por crear. Y qué manera mejor de crear cosas que pues en una ciencia, ya sea física, matemáticas, química, incluso pues. Yo creo que lo que más me define como persona, algo muy característico, es que soy bueno improvisando. O sea, soy bueno agarrando palabras al aire de cualquier situación y haciendo un comentario chistoso, por lo menos para mí. Mi interés por la ciencia surge a partir de que veo que en YouTube hay videos divulgativos de ciencia. Hablaban de física, de matemáticas, de geología, de astronomía, de cosmología, pues muchísimas cosas. Entonces, yo no puedo pretender decir que sé de ciencia si nada más veo videos divulgativos, porque es como el lado maquillado de la ciencia. Entonces, es ahí donde empieza mi interés por querer entrar a esa carrera. Lo que siento que me define más es mi gusto por la lectura y mi gusto por estar descubriendo y viendo otras cosas nuevas que para mí son de interés. Mi interés por la ciencia surge en ese momento donde comienzo a cuestionarme todo, ¿no? Creo que el parteaguas fue un verano científico donde pues una chica de preparatoria se va a Guanajuato una semana y tiene la oportunidad de estar en un centro de investigación. Pues fue ahí donde me di cuenta de que yo quería ser la chica de bata blanca, ¿no? Y estar toda mi vida ahí. Así que eso definió mi interés por la ciencia. Lo que más me gusta de la ciencia es que se puede aplicar en mi carrera, aunque muchos crean que no es así. Utilizamos el método científico. Pero cómo comenzó esto fue en la preparatoria, cuando estuve en la Olimpiada Estatal de Biología. Irónicamente mi maestro era un médico, entonces nos enseñaba muchísimo de biología molecular, sobre genes, sobre genómica. Y fue como me empecé a llenar de este mundo de la vida, porque la vida es muy compleja. La célula es una unidad compleja para estudiar, que incluso las matemáticas no logran entenderla en su totalidad. Y bueno, soy una persona que, aparte de ser observadora, curiosa, pues le gusta la complejidad de las cosas, y fue como me motivó muchísimo para estudiar lo que estoy ahorita estudiando. Recuerdo que de pequeño tenía como pasatiempo ver el atardecer por cómo las estrellas comenzaban a brillar en el cielo. Y desde entonces creo que crecí como un peque inquieto, lleno de dudas, que ahora dice que quiere ser astrónomo. Pues son muchas cosas. Bueno, ya cuando yo estaba pequeña, por ejemplo, veía mucho lo que era, no sé, las chicas superpoderosas, y el hecho de ver al profesor Utonio creando cosas y revolviendo cosas, y salió y salió el otro. Entonces, pues para mí era como wow, o sea, ¿cómo puedo crear yo algo, no? Entonces, desde muy pequeña, yo tenía como esta ambición por hacer cosas. Y mi papá me empezó a decir, no, pues yo le decía, ¿quiénes son los que hacen esto, lo de crear y ver cosas chiquitas y así? Y me decía, pues yo conozco los químicos, farmacéuticos, biólogos, son los que hacen esto y el otro. Y se me empezó a clavar en la cabeza. A mí desde muy pequeño me interesaban mucho las ciencias de la salud, pero se me hizo más interesante complementarla con el lado de la ingeniería y la tecnología. Como tal, antes de entrar a la carrera no conocía ningún libro divulgativo de ciencia o algo relacionado a mi carrera. Fue más en los últimos semestres de esta, donde yo empecé a ver libros de neurociencias. Entonces, cosas muy interesantes que me hicieron darme cuenta que lo que yo había estudiado, yo podía entenderlo de una manera más profunda. Básicamente tengo dos motivaciones para haber escogido esta carrera. Una de ellas, y creo que es la principal, fue que desde pequeño siempre tuve un gusto por estar analizando, por estar observando y por estar viendo de qué estaban hechas las cosas, cómo funcionaban básicamente. Otro motivo no menos importante que el primero, tuve el placer de leer un libro que se llama 10 razones para ser científico. Es un libro muy breve y está escrito, por cierto, por un científico mexicano, se llama Jaime Tamayo, me parece. En este libro narra pues 10 razones fundamentales por qué ser científico, y sobre todo ser científico en este país es muy importante. A decir verdad, yo elegí ingeniería química sobre otras carreras que tenía como opción, por ejemplo, medicina o químico, farmacéutico, biólogo, debido a que mi interés por las matemáticas superaba la biología. Había una serie, un documental que era Parásitos Asesinos, entonces me gustaba muchísimo saber qué parásito, ¿no? Que una taenia, unas caries, entonces se parecían muchísimo los signos, los síntomas, y por eso me gustó muchísimo estudiar la medicina.
Luego, más tarde, comencé a buscar respuestas en libros de iniciación a una pasión que no dejaría de crecer por las estrellas. Y es que una vez que mis ojos cruzaron el cielo, se quedaron en él. Además, comencé a conocer historias de hombres y mujeres que se dedicaban a decodificar los misterios del universo. Y así descubrí que quería ser físico. Sí, pues sobre todo conocer personas, aprender a trabajar en equipo. Es una carrera donde las materias, la mayoría de las materias tiene pues que son prácticas, ir al laboratorio, encerrarte y hacer algo. Aprender a aceptar que te digan, sabes que lo que estás haciendo no está muy bien y tú digas, ok, voy a seguir un consejo, o de plano decir, no, ¿sabes qué? Pues no lo voy a tomar, o sea, yo siento que lo que estoy haciendo está bien. Pararme enfrente de un grupo de personas que pues la verdad yo me considero una persona muy tímida, entonces el hecho de pararme enfrente de un grupo de personas y platicarles lo que me gusta, lo que estoy descubriendo, lo que estoy aprendiendo, pues para mí también ha sido muy enriquecedor, ¿no? Y hay una experiencia bastante bonita. Un día en un laboratorio de electrónica nos servía una práctica y todos estaban así como que, ay, ¿qué hacemos? No sabemos, todo está bien conectado según nosotros. Entonces llega fulanito y le hace así y de repente funciona la práctica. No es broma, te lo juro. Entonces esa es la que más tengo así en la memoria que me hizo muy feliz contarla. Lo mejor hasta ahora que me ha dejado estudiar química ha sido más que nada el tratar de comprender y de ver las cosas desde otro punto de vista. Por ejemplo, me fascina bastante que tenga aún algo que llaman el asombro. A pesar de que uno comprende ciertos fenómenos físicos o químicos de una forma muy técnica y que utiliza esos principios para cuantificar y conocer o X cosa, tal vez un día en el que no me encuentro en el laboratorio, que es cuando fundamentalmente me sucede. Por ejemplo, ¿por qué los árboles son verdes? ¿Por qué las hojas son verdes? ¿Por qué los colores son los colores que son? Y llevarlo ya a otro nivel más de la realidad, más en donde no estás inmiscuido en un laboratorio tratando de encontrar algo, es fascinante desde mi punto de vista. Ok, estudiar ingeniería química me ha dejado muchas cosas, amigos, contactos, viajes. Creo que lo mejor de esta carrera hasta el momento ha sido pues el acercamiento a los laboratorios, el acercamiento a la investigación de verdad y las estancias de verano. El poder ir de nuevo a un centro de investigación, ahora no solo como qué onda vengo de visita, sino como voy a trabajar, pues se vuelve lo mejor de mi carrera, ¿no? Además de que la experiencia en las aulas, el poder conjugarla de manera, experimental, poder comprobar todo, es bastante gratificante. Realizar investigación, sobre todo, el permitirme tener acceso a información científica, poder yo también hacer investigación, participar en congresos o en conferencias, viajar sobre todo a otras universidades, entonces me ha permitido crecer como persona porque también yo busco no solamente el lado científico, sino también el lado humano, el ser y el saber, que es lo que me identifica bastante con mi carrera. He tenido experiencias muy buenas estudiando física, conociendo personas, participando en escuelas de verano y veranos de investigación, pero lo que más me emociona creo que es compartir mi pasión por la ciencia a las demás personas. Me emociona compartir la ciencia porque cuando estás en un taller o en alguna actividad con algún pequeño, con alguna pequeña y hace una pregunta, no sabes el impacto creativo que puede generar sobre ese pequeño. Yo, por ejemplo, tenía una visión muy diferente cuando entré, obviamente. Yo pensaba que pues todo era color de rosa, química y todo lo que me gusta, pues me va a ir súper bien, ¿no? Claro que no. Sobre todo, pues, por ejemplo, cuando empecé a lo crudo de la química, fue mi tope, o sea, fue como decir, ¿y esto qué? O sea, yo no sabía que existía todo esto y luego todas las matemáticas que se tienen que aplicar y yo decía, Dios mío, o sea, como que mi cabeza colapsaba. Y luego microbiología, o sea, todo el mundo, es que la microbiología es lo mejor. Y sí, o sea, la verdad es súper interesante, estaba súper padrísimo. Pero en lo personal, a mí no se me da tanto el hecho de tener como tanta paciencia y decir, ok, tengo que esperar 5 días a ver si lo que hice está bien y a ver si crece bien, ¿no? Por ejemplo, esta onda de enfrentarme con decir, es que tus errores se van a notar, y si no lo estás haciendo bien, pues hay que volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer. De estar aquí en la escuela todo el día o estar fuera de mi casa todo el día, llegar en la noche a hacer tarea, desvelarme haciendo tarea, dormirme a las 3 y levantarme a las 6 para regresarme, es como todo muy pesado, la verdad sí es algo que sí te pide mucho, ¿no? Lo más conflictivo
particularmente para mí es que desde siempre no he tenido una buena formación en cuestión de computadoras. Entonces llegar el primer semestre de la carrera y ver que tenía que cursar materias avanzadas donde tenía que saber programar de un día para otro, decía, pues escribo este código y me sale un error y no sé ni dónde es. Entonces es muy frustrante los primeros días para mí enfrentarme a esos retos. Una parte muy frustrante de mi carrera ha sido el que no le he podido dedicar todo el tiempo que yo quisiera. Una parte importante, por lo menos en un caso muy particular, ha sido que durante mi estudio en la universidad pues tuve que salirme de mi casa y desde ahí me empecé a atrasar en algunas materias y me tuvo aquí otros 10 semestres. Me tuve en total 10 semestres, entonces ha sido algo que me ha frustrado un poco. Quizás si le preguntan a alguien de mi familia que a qué me dedico, va a decir, pues estudia química y se acabó, ¿no? Es lo que no me gustaría de las ingenierías, que todavía no están como muy conocidas en México, que realmente se siguen dejando de lado las ciencias. Fue complicado trascender a esta carrera porque muchos me decían el hecho de que en la industria un ingeniero era de alguna manera menos bien pagado o menos bien vista que un hombre. Así que fue un poco complicado decidirlo. Como te comento, es muy inexacta, entonces a veces uno se frustra porque quizás el paciente no tenía el diagnóstico que tú habías tenido de la manera clínica. Lo más difícil yo creo que es también el ser empático como persona, y del lado de la investigación sí es muy complicado al principio. Y por supuesto que una carrera en ciencias no es fácil, y la verdad es que hay momentos en los que las esperanzas parecen frustrarse. Mi consejo para las personas que quieran entrar a estudiar una carrera como la mía o en cualquier otra que tenga que ver con ciencias en crudo, es que no se rindan. Si alguien les dice de plano, ¿sabes qué? Es que tú no sirves para eso, si no vas a poder con eso mejor salte, si de veras vas a estar de malas porque te tienes que estar desvelando, o sea, no. La verdad es que uno tiene sus límites bien establecidos. Si uno dice, no, yo creo que hasta aquí llegué, hasta aquí es mi límite, de plano, esta carrera no fue lo mío, se vale, y se vale, pero seguir. Si no me gustaron las matemáticas, pero me gusta más la química, pues me cambio. Punto es terminar haciendo lo que más te guste a ti, no a tu papá, no a tu mamá, no a tu novio, a tus hermanos, a nadie, a ti, porque tú eres al final el que va a trabajar en eso. No puedes seguir toda la vida fracasando porque al final estudiaste lo que a ti no te gusta. El primer consejo que podría darle a una persona que está a punto de entrar a una carrera como ingeniería biomédica, podría yo decir que no se dejen llevar por el primer comentario del primer maestro que les toca en el primer semestre, ¿no? Es decir, si no sabes de mi materia, mejor salte de la carrera, porque me tocó muchísimos profes, en particular en la materia donde yo no entendía nada, que eran de los primeros comentarios que le decían a mis compañeros. Entonces, tampoco satanizarlos, es decir, la universidad es la primera barrera para enfrentarte al mundo laboral, al mundo de verdad. Entonces, tienes que formarte un carácter para poder enfrentar no solo esos problemas, porque hoy en día es reprobar una materia. Al rato es mantener una casa, mantener una familia, tú solito. Entonces te forma un carácter, no dejarte llevar por los primeros comentarios. Y si valió la pena, a pesar de las brechas que tenía mi carrera en la malla curricular, puedo decir que valió la pena enteramente porque en particular hoy en día cosas como la inteligencia artificial, la interfaz cerebro-máquina son cosas muy interesantes que yo no conocía antes de entrar a la carrera y que hoy puedo decir orgullosamente, conozco o por lo menos tengo nociones de tales conceptos, tengo un criterio más amplio para poder dar una opinión pública a la sociedad y decir, sé de lo que están hablando y no me están dejando atrás los avances tecnológicos. A pesar de que la química o cualquier otra ciencia exacta sea muy demandante, el hecho de que tengas otras cosas que hacer o tengas cierto impedimento en el tiempo porque trabajas, porque, no sé, X motivo mucho más fuerte, tu perseverancia y tus ganas de salir adelante, como en este caso como químico, son muchas más que las que decir, pues no puedo, hasta aquí lo voy a dejar. Se va a escuchar muy motivacional, pero la verdad es que no me importa. Es que no pierdan la esperanza de salir adelante en una ciencia exacta, porque por lo menos yo viví la parte en la que tu familia te dice, ¿y eso cuánto dinero te va a dejar? Entonces es como de... personalmente a mí no me interesa mucho el dinero, porque al final de cuentas, si trabajas y te desempeñas como alguien que está haciendo lo que hace, nunca va a trabajar.
Entonces es por gusto, y si bien hay remuneraciones muy buenas económicamente hablando por investigaciones, pienso que el estudiar muchas veces una ciencia exacta está relacionado con no tener dinero. Entonces, por favor, no se dejen llevar por esos mitos que rodean a las ciencias en este aspecto. Primero que nada, muy referenciado a las chicas, no se dejen amedrentar. Es complicado elegir una carrera así. De toda mi generación de la preparatoria éramos como 150. Creo que fui la única chica que decidió entrar en ingeniería química. Entonces, chicas, anímense, vamos, las ciencias son bonitas, ¿no? Nos podemos ver bien en una industria con casco, no importa. No le tengamos miedo al reto, porque también nos lo ponen así como, ay, no, es que lloras y todo el día estás ahí. Sí, es cierto, lloras y todo el día la pasas en la biblioteca, pero es algo que vale la pena, entonces no tengamos miedo a un reto distinto o a algo nuevo. Esto es algo muy gratificante y hay que intentarlo, hay que salir de lo cotidiano. Bueno, una recomendación personal que les digo en las ciencias sociales o exactas es que estudien pues la realidad, ¿no? La realidad objetiva. Entonces el método científico te permite separar lo que tú crees que es la realidad de lo que realmente es. Entonces, seguir adelante, si te gusta la investigación, seguir investigación, o la docencia, que también a mí me llena mucho explicar lo que ya sé. Entonces, y sobre todo por las mujeres, porque esta carrera al principio pues veías los salones de antes y no había mujeres. Entonces poco a poco hemos logrado crecer y adentrarnos en carreras que antes eran muy dominadas por hombres. Pero también es cierto que la ciencia es una experiencia humilde e importantísima para el mundo en el que vivimos. Por eso es que no nos queda más que seguir con el entusiasmo genuino para invitar a la próxima generación a unirse. Listo.